Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al Rincón de la Hechicera. Mi nombre es Angie Saiz. Los invito a que se suscriban al canal. Siempre debajo del video les aparecen todas mis redes sociales. Métanse desde ahí, los va a llevar a Facebook, el Rincón de la Hechicera. Ahí respondo todas las dudas que tengan acerca de todo lo que hago a distancia. Sanaciones, limpias, rituales de cumpleaños, divorcios energéticos. Si quieren tener contacto con alguien que ya murió, lo hacemos por medio de una lectura de tarot, una lectura de runas, de Ogam, de tarot, de vidas pasadas. Hago muchísimas cosas. Escríbanme a mi página, ahí les doy los precios para que puedan agendar su cita. Gracias a todos por compartir los videos, por sus likes, por sus muestras de cariño, por las sugerencias. Ya saben que subo videos domingos, miércoles, jueves. A veces no lo puedo subir en ese día y trato de subirlo en la semana o a lo mejor 1 o 2 días después. Llevaba 2 semanas de que no podía compartir los horóscopos, pero espero que ahora sí ya pueda compartirlos cada semana. A veces de verdad ando súper ocupada. Pero bueno, veamos a ver cómo viene la energía para estos signos. Chequen las predicciones que acabo de subir, chequen las otras que subí hace varios meses y vean todo lo que ha estado pasando. Tengan cuidado ahorita todos los que van a viajar, va a haber muchos retrasos, muchas cancelaciones, muchos problemas con el frío y con la nieve y obviamente con la cadena de suministro, las tuberías de agua. Tengan comida, tengan dinero, porque vamos a tener un invierno muy fuerte. Entonces pongan atención y chequen los videos. Y veamos a ver cómo viene la energía para Aries. Aries, deja de estarte ilusionando con todo, tienes que aterrizarte, tienes que poner los pies en la tierra y empezar a planear las cosas que realmente quieres, que no se quede todo nada más en el aire, sino empieza a hacer que las cosas pasen. Tienes todo para que te vaya bien, para que la energía fluya, para que las cosas empiecen a moverse en la forma que tú quieres, pero para eso necesitas tener un plan y un proyecto para cada cosa que tú quieras. Tener un proyecto para el amor, para el dinero, para la familia, para tu trabajo, que sea como cada cosa independiente para que le puedas poner tu energía a cada cosa y no revuelvas todo y al rato quieras hacer una cosa y digas, ay no, yo quería hacer este proyecto, pero como mi familia no pudo, mi esposa o la persona con la que quería salir, esto se vino abajo. Sino cada cosa ponla en un lugar y a cada cosa darle una atención y una también intención. Vienen ahorita proyectos, logros para el año que entra. A partir de febrero vienen cosas nuevas y buenas para ti. Ahorita puede ser que cierres el año un poco inestable, trata de cuidar tu dinero. Ten cuidado igual con todos los signos, todos tienen que tener cuidado con los viajes, con los retrasos, con todo eso. Pero ten cuidado aquí con algún problemilla con el carro o con las llantas. Entonces pon mucha atención en eso. Trabaja mucho con la energía del color azul. Te va a ayudar a estar mucho más tranquilo, a estar en paz. Conéctate con la energía del mar. Trabájalo el lunes con la luna para que te vayas hacia lo más profundo y trabajes toda la parte emocional. Que se ve que son cosas del pasado que no las has trabajado y pueden empezar como a salir esas emociones a flote y te pueden causar de repente algún problema o puedes a lo mejor no estar tan equilibrado para una relación o para todo lo que tú quieras en general. Y ten cuidado con problemas de la columna, la ciática, toda la parte de la columna porque se ve que la energía la tienes muy estancada ahí. Trabaja con la energía del gato, te va a ayudar también a transmutar esa energía que está ahí estancada y te va a ayudar también como a ser un poquito más cauteloso. No pelees a lo mejor en donde no tienes que pelear, no discutas, sino sé un poco más tranquilo. Piensa como el gato que de repente observa y se va hacia algún lado y va ahí cauteloso y se le sube a lo mejor a alguien que sabe que puede estar ahí, que a lo mejor lo va a acariciar o que a lo mejor tiene alguna energía negativa y le va a ayudar a transmutar. Y los números son 48, 3 y 25. Tauro, trata ahorita de no invertir, cuida tu dinero, cuídate de traiciones, de malas inversiones, porque puedes perder tu dinero. Ten cuidado también con todo lo que tenga que ver con cosas legales, juicios, juzgados, o ten cuidado con alguna demanda, o si ya tienes algún problema de ese tipo, ten cuidado porque eso a lo mejor se puede retrasar y puede ser, no porque ahorita ya vengan las fiestas, sino me refiero que puede ser algo que se vuelva como mucho más engorroso. Entonces, trata de ver qué es lo que está ahí pendiente, trata de arreglar todo y ten cuidado con robos, con pérdidas. Siempre que hago mi video, algún perro de mi vecino tiene que ladrar, pero bueno. Y ten cuidado como con todo ese tipo de cosas, con estafas. Y cuídate de chismes, de malos entendidos, porque puede haber también ahora, sobre todo en estas fiestas, porque marca antes de que termine el año, algunos problemas familiares o con personas tan cercanas a ti como un familiar. Ten cuidado también con una caída, con una fractura, la energía la tienes muy estancada en las rodillas y en las piernas, cuida también los tobillos. Trabaja con la energía del color café, el color de la tierra. Te va a ayudar a trabajar todo lo que tiene que ver con la parte de la fertilidad, la parte del dinero, la parte de los proyectos. Y
Conéctate mucho con la energía del Júpiter, del jueves, porque te va a ayudar a que puedas estar mucho más tranquilo, mucho más en paz, pero sobre todo la energía de Júpiter es una energía de enseñanzas muy profundas, es una energía que también ayuda, sobre todo a todo lo que tiene que ver con temas de trabajo, temas de cosas legales, y hay algo que traes ahí pendiente con tu papá, sánalo, trabájalo. Eso te va a ayudar mucho también como a equilibrar esa parte masculina y a sanar esa huella de abandono que traes ahí. Te va a ayudar también a muchísimas cosas. Entonces, trabájalo con la energía de Júpiter y trabaja con la energía de los pájaros. Todo lo que tenga que ver o cualquier animal que vuele, trabájalo con la energía de tu poder volar, de poder hacer las cosas que tú quieras y que el vuelo realmente dependa de ti. Que tú digas en qué momento extender tus alas, tus proyectos, las cosas que tú quieras y que digas, este es el momento que yo voy a despuntar, no importa quién esté alrededor, no por ser mala onda, sino decir, ok, ya es momento de que yo voy a hacer las cosas que realmente me hagan feliz y sobre todo liberarte de ataduras y de apegos porque eso te va a ayudar a que puedas volar. Y los números son 1, 15 y 25. Y ahora veamos con Géminis. Géminis, aprende a perdonar, a perdonarte y a trabajar mucho con tu niño interior. Sana todo aquello que está ahí lastimado desde el pasado. Sana la relación con tus padres, con ambos. Eso te va a ayudar mucho a que las cosas fluyan, a que las cosas se muevan, que puedas avanzar. Trabaja mucho con la energía del color amarillo. Te va a ayudar a brillar, a lograr ese éxito que tú deseas. Trabájalo con la energía del domingo, porque te va a ayudar a empoderarte, a poder lograr las cosas que tú quieras en todo momento. Y escribe tus deseos, todas las cosas que tú quieras hacer, escríbelas, las vas a poder lograr. Vienen ahorita grandes cambios para ti. Puede ser que ahorita sientas que se cierra el año un poco brusco, pero es parte también del proceso, porque estás en cierre de ciclo de muchas cosas y todo lo que tú no has hecho, que no te has atrevido a hacer, la vida te va a ayudar como a cerrar eso que quedó ahí pendiente y de repente puedes sentir que es como una sangoloteada muy fuerte. Ten cuidado con todo lo que tiene que ver con problemas del estómago, el intestino, el colon, porque se ve que la energía está muy, muy estancada ahí. Y trata de arreglar todo lo que tiene que ver con papeles que solamente dependan de ti. Porque si no, puede ser que eso se retrase y que el año que entra, en lugar de que a lo mejor lo obtengas en enero, se vaya hasta marzo porque te sale un periodo de 3. No creo que sean 3 semanas, yo pienso que van a ser como más o menos como 3 meses. Trabaja con la energía del perro, te va a ayudar a entender qué personas son leales a ti, qué personas tienes a tu alrededor que realmente vale la pena y aprovechar este cierre de año para liberarte de personas que no valen la pena y que necesitas soltar. Trabaja también con la energía de Marte que te va a ayudar a vencer enemigos ocultos, a vencer como todas esas energías que de repente están ahí detenidas, que no te atreves tú a tomar esas decisiones, a tener esa fuerza, a empoderarte, a poder lograr las cosas que tú quieres y que son importantes para ti. Trabájalo en Marte, te va a ayudar mucho a que tengas esa fuerza y esa motivación, ese fuego interior que te va a ayudar a poder lograr todas las cosas que tú quieres. Y los números son 1, 7 y 25. Y ahora veamos con Cáncer. Cáncer, hay muchas cosas en tu familia que han estado ahí ocultas, van a empezar a salir a la luz. Trata tú de no engancharte, trata sobre todo de no juzgar, de ser mucho más flexible con los demás. Tienes que aprender a poner límites, pero aprende a no juzgar. Cada persona tiene una historia, tú tienes una historia y trata también de ser mucho más flexible contigo, porque eso te va a ayudar también a que puedas agradecerte las cosas que has logrado, que puedas agradecer el camino en el que estás en este momento y que las cosas empiecen a fluir hacia mejores lugares, que tengas el control de tu vida en todo momento, pero sobre todo que sepas qué es lo que tú quieres en este momento y hacia dónde te quieres dirigir, cómo quieres terminar este año y cómo quieres iniciar el próximo año, porque de eso va a depender en muchos sentidos. Y para todos eso es muy importante. En la forma en que terminemos este año, así vamos a iniciar el próximo año. Me refiero emocionalmente, porque eso es súper, súper importante. Tengan claridad de qué es lo que quieren y cómo quieren que sea el próximo año. Visualicen en general todo lo que desean. Vienen ahorita grandes cambios para ti. El año que entra pinta que va a ser muy bueno. En enero te va a llegar un ofrecimiento o algo importante de trabajo o un cambio de trabajo o que hagas algo más, aparte de lo que tú estás haciendo. Dependiendo de las cosas que tú quieras hacer, también puedes empezar a buscar otras opciones para tener algo más de ingresos. La energía va a fluir, las cosas van a empezar a moverse, el dinero va a empezar a llegar, puede ser también que llegue un poquito lento, también cuida el dinero, trata de no malgastarlo en cosas que no son importantes. No es momento ahorita si quieres tener un bebé o si quieres formar una sociedad, espérate un poco hasta el año que entra. Y ten cuidado con los riñones, próstata, vías urinarias o vejiga, porque se ve que puede haber como alguna infección o alguna piedra.
y los números son 8, 4 y 9. Y trabaja mucho con la energía del delfín. Te va a ayudar también a entender los mensajes que tus guías te dan y también que puedas tomar decisiones, que seas mucho más inteligente, que tomes decisiones pensando realmente en las consecuencias y que no tomes decisiones precipitadas. Trabájalo también con la energía del agua, trabájalo el lunes con la energía de la luna para que las cosas fluyan más, pero el agua también te va a ayudar como a trabajar la parte emocional. Leo. Pero las cosas no se han dado como tú quieres, no estás logrando cerrar el año como tú quieres, pero es momento de hacer una pausa, de mirar hacia atrás todo lo que has recorrido, agradécete, hay muchas cosas buenas que se han dado. No lograste todo lo que tú quieras, pero eso no quiere decir que haya sido un mal año o que seas un fracasado, sino simple y sencillamente hay cosas que no se dieron porque no era tu momento o no las escogiste bien o no tomaste buenas decisiones. El año que entra viene apertura de caminos, vienen cosas muy buenas para ti y los primeros 5 meses van a ser muy importantes para ti. Viene un cambio de trabajo, un cambio de casa, todo lo que tenga que ver con cambios que te va a ayudar muchísimo a que puedas moverte, que puedas avanzar. Trabaja mucho con la energía del color verde que te va a ayudar a sanar cuerpo, mente, espíritu, pero también te va a ayudar a activar la parte de la fertilidad. Trabaja con la energía de la rana porque también te va a ayudar a trabajar la parte de la tierra, que son los proyectos, y la parte del agua, la parte emocional. Para que todo lo que esté emocionalmente estancado, que te impida lograr esa parte de crecimiento, dinero y éxito, lo puedas lograr. Y la rana también te va a ayudar a brincar esos obstáculos, sobre todo brincar esos obstáculos emocionales que te impiden lograr las cosas que tú quieres. Trabaja con la energía de Mercurio, de miércoles, te va a ayudar a todo lo que tiene que ver con comunicación, con ventas, con anuncios, para que tus palabras o lo que tú quieras pueda llegar a más personas, tengas más clientes o puedas expresar realmente, o ambos, puedas expresar realmente lo que tú sientes en este momento. Espérate, no te precipites, no tomes decisiones arrebatadas, piensa antes de actuar las cosas, cierra el año bien y viene un gran año para ti. Y ten cuidado también con los tobillos, las rodillas, las piernas, porque la energía está muy estancada ahí. Y los números son 8, 19 y 26. Virgo, no te desesperes, ten paciencia, las cosas van a empezar a fluir. Hay un duelo que tienes ahí no resuelto. Es importante también que tengas claridad de qué es lo que tú quieres en este momento y que pongas el ojo en donde tú quieres que las cosas fluyan. No te distraigas en cosas que no valen la pena, pero también tienes que entender que tienes que tener una vista no nada más hacia el frente, sino también en cosas a tu alrededor. Para atrás ni para agarrar vuelo. Solamente piensa en el pasado, en todo lo que pasó, que tienes que aprender, que tomarlo como una lección para moverte, avanzar. Pero ve a tu alrededor, ve muchas cosas más, porque tienes que tener mucho más apertura, tienes que tener mucho más flexibilidad, de más oportunidades, logros, parejas, amigos, de todo lo nuevo que pueda llegar a tu vida. Abre tu corazón, abre tus manos para que lleguen cosas buenas para ti y el año que entra pinta muy bien para ti. Todo lo que tenga que ver con cosas de artesanías o con cosas de dibujo, pintura, te sale que puede ser algo bueno para ti o que tú tienes ese don o ese talento. Todo lo que tiene que ver con artes te va a ayudar mucho también. Puede ser la música, el baile. Piensa que te gusta y a qué le puedes sacar provecho y qué puedes hacer de eso que te gusta o sacarle mucho más provecho que puedes empezar a hacer para ganar mucho más dinero. Porque eso también te puede ayudar mucho, vienen cambios importantes para ti. Hay una persona en tu familia que está enferma, va a necesitar de ti. Veo muchas personas alrededor de esa persona, que puede ser también que ya sea su momento de poderse ir y de poder trascender. Es una mujer, es una señora que es ya grande. Trabaja con la energía de Saturno del sábado, es una energía de transformación que ayuda también a las personas mayores a que puedan cerrar ciclos. Y es una energía que te ayuda a liberar karmas, ataduras, apegos, hechizos. Límpiate porque la energía está muy estancada y se ve que por ahí hay algo que no te está dejando avanzar. Limpia tu casa porque también que se ve que está muy estancada. Y la energía la tienes muy estancada también como en los hombros y en esta parte de la espalda, así haces un circulito. Mueves energía para que al rato no vayas a tener algún problema y checa también los ganglios. Y los números son 9, 25 y 34. Y ahora veamos con Libra. Libra, viene ahorita un cierre importante en tu vida, acepta las ayudas que el universo te está dando en todo momento, no te desesperes, las cosas van a encontrar su curso, todo lo que tiene que ver con trámites, con papeles, con documentos, lo vas a poder resolver, no te desesperes. Hay muchas cosas que tu energía está haciendo que las cosas o fluyan o se detengan por tus emociones, por tus miedos. Libera todos los miedos, todas las ataduras y las cosas van a empezar a fluir. Te marca que el año que entra va a ser un año muy bueno para ti porque vas a lograr las cosas que tú quieres. Es un año de viajes, es un año de cambios,
te marca cambio de casa, cambio de lugar, cambio de ciudad. Si estás estudiando, puedes irte a estudiar a otro lado. Todo lo que tenga que ver también con cambios, con movimiento, va a ser muy bueno para ti. Vas a recibir un dinero muy pronto, agradece ese dinero y ten cuidado, sin que sea de gravedad, con problemas te marca aquí algo de la piel, cosas hormonales, y no es buen momento para embarazarte. Si estás embarazada, ten cuidado porque ese embarazo puede ser un poco complicado o puede a lo mejor no llegar a su término. Trabaja con la energía de Marte también para vencer enemigos ocultos, tener esa fuerza, empoderarte para poder lograr las cosas que tú quieres. Y tienes que tener una dirección de qué es lo que tú quieres en este momento. No dejes que las cosas pasen, sino tú también haz que las cosas pasen para que la energía te lleve hacia la dirección que tu corazón desea. Vas a cerrar el año bien, no te desesperas, tienes toda la fuerza y el poder para poder lograr las cosas que tú quieres. Estás en un tiempo para estar contigo, aprender de ti, qué es lo que tú quieres, cómo quieres estar, y por eso a lo mejor las cosas no se han dado como tú quieres, porque es momento también de introspección y de no tomar decisiones precipitadas. Y los números son 26, 32 y 4. Y ahora veamos con Escorpio. Escorpio, vienen cambios importantes para ti. Sé tu propio jefe, sé tu propio capitán del barco, del lugar hacia donde tú quieras. No estés dándole como ese poder a todas las demás personas que estén manejando ese barco interior, ese barco emocional. Tú tienes que tener ese control para poder lograr las cosas que tú quieres y sé tu propio jefe para poder lograr las cosas que tú quieres. Si quieres independizarte, hazlo. No estés dependiendo de los demás, no dejes que los demás te manden, y no nada más en un trabajo, sino me refiero como en general. No dejes que las demás personas te hagan encargos de cosas que no te corresponden y que a lo mejor por estar haciendo cosas para los demás ya no puedes hacer las cosas que son importantes para ti. Tú manda tu vida, las cosas como las quieres hacer, como quieres que sea todo en general. Tienes todo para que te vaya bien. Trabaja mucho con la energía del color naranja. Te va a ayudar también a empoderarte, a lograr las cosas que tú quieres. Trabájalo en domingo con la energía del sol. Vas a poder lograr las cosas que tú quieras. Trabaja la energía del león. Te va a ayudar también a tener esa fuerza, empoderarte, ya que entienda a los demás que tú puedes ser como ese jefe y que tú puedes dirigir ciertas cosas y los demás te pueden seguir. Tú puedes ser ese gran líder que tú quieres, pero necesitas primero liderar tu vida y tener esa fuerza para lograr tú las cosas que tú quieres. Necesitas recuperar esa fuerza y ese valor que tú tienes. Vienen cosas buenas para ti, viene un cierre de año bueno para ti. Y te marca también que el año que entra vienen proyectos, vienen logros. Te marca aquí algo como de una sociedad o de trabajar con alguien más o de invitar a alguien contigo para un trabajo, que puede ser algo bueno para ti. Ten cuidado ahorita igual con pérdidas de dinero. Ten cuidado en dónde metes tu dinero, si estás esperando un pago de algún proveedor o algo, porque puede ser que a lo mejor no te lo den o no te lo den en el tiempo que tú quieres. Permítete recibir, no nada más das, sino también recibe las cosas, porque si no, cuando uno da todo el tiempo te vacías y ya no te llega nada. Entonces aprende a trabajar esa energía de dar y recibir en todo momento. Y ten cuidado con problemas de las costillas o con alguna inflamación en las costillas o una fractura, y te sale también la cadera. Y los números son 10, 17 y 9. Sagitario. Sagitario, estás en un muy buen momento para lograr las cosas que tú quieres. Vienen personas nuevas a tu vida, tu energía está al 100. Necesitas reestructurarte, necesitas reinventarte para lograr las cosas que tú quieres. Vienen ahorita personas que van a ayudarte a trazar tu camino. Te sale buen momento para el romance, buen momento para amistades, buen momento para asociarte si tú quieres, para trabajar en aquello que tú quieres. Te sale que es muy buen momento para todo lo que tiene que ver con inicios. Trabaja mucho con la energía de la víbora, te va a ayudar a que veas que personas también son fieles a ti, que nada más están ahí chismoseando y están hablando a tus espaldas, pero también para que entiendas que esa víbora cambia de piel y que esa piel es un momento energético en el que tú debes de decidir, es momento de que voy a ser otra persona. Voy a empezar a trabajar más en mí, voy a empezar a lo mejor a darme más tiempo en hacer las cosas, voy a empezar a dejar de las cosas que quería yo hacer en algún momento, de dejarlas en stand-by. Y esa piel puede ser esa piel que es pues la flojera, la apatía, los celos, la inseguridad, la incertidumbre. Piensen en qué momento se pueden cambiar, transformarse para poder lograr las cosas que quieren. Viene un cierre de año bien estable. El dinero puede ser que no esté fluyendo como tú quieres en este momento, pero el año que entra marca como grandes cambios, viene dinero, vienen cosas buenas, importantes para ti, pero necesitas también renovarte en tu trabajo y en tus proyectos y sobre todo en ti como persona, porque eso te va a ayudar
atraer muchas cosas buenas a tu vida y sobre todo personas diferentes. Puedes el año que entra dar ese brinco que realmente estás esperando, porque se ve que siempre te quedas como a la mitad. Ese brinco que tú quieres, el año que entra te puede llegar, pero solo depende de ti y de la fuerza que tú quieres, que tú tengas para poder lograr las cosas que tú quieras. Trabaja mucho con la energía de Mercurio y de Júpiter. Te va a ayudar también a que puedas expresar las cosas que tú quieres, que llegues a más personas. Y de Júpiter, que tengas la fuerza para el trabajo, las cosas legales, que puedas realmente lograr las cosas que tú quieras, porque eso te va a ayudar mucho. Y ten cuidado con infecciones en las vías urinarias o problemas de dientes, de encías, todo lo que esté en la boca. Y los números son 48, 27 y 32. Capricornio. Capricornio, tienes que tener equilibrio en tu vida, en todas las cosas que tú quieras. Hay algo que tienes que soltar de una relación, está relacionado con el 10, que puede ser el 2010 o algo relacionado con octubre. Te sale que es buen momento para intentar una relación nueva, o si te quieres comprometer o te quieres casar, pero todo lo que tenga que ver con cosas del pasado, como regresar con alguien que ya estuvo en tu vida y que no prosperó, te sale que es momento de cerrar ciclos. Hay una persona que va a regresar a tu vida, pero es alguien que nada más viene a causarte inestabilidad. No lo escuches, no le hagas caso, porque nada más te va a detener en tu proceso y no vas a lograr las cosas que tú realmente quieres. Te sale que es buen momento si quieres viajar, si quieres hacer cosas. Recuerden con las precauciones que les acabo de decir. Me refiero para todo este año y el año que entra te sale como momento de viajes, de cambios, de cosas importantes para ti. Te sale también algo que está relacionado con una casa, pero es de papeles que se va a arreglar. Puede ser a lo mejor un contrato, un crédito, una hipoteca, algo que esté intestado, que es algo que se va a arreglar hacia el año que entra. Ten cuidado con problemas familiares, con problemas de discusiones, porque puede haber muchos durante estas próximas semanas o estos próximos días. Hay una persona en tu familia que está enferma, este es alguien que es joven. Ten cuidado y ten cuidado también con todo lo que tiene que ver con vías respiratorias, alergia, asma. Trabaja mucho con la energía de Marte también para que puedas tener esa fuerza para poder lograr las cosas que tú quieras, que te puedas empoderar para lograr lo que es importante para ti, pero sobre todo que tengas como esas ganas de hacer las cosas, que no tengas esa flojera. Enciende esa luz en ti que te va a ayudar para poder lograr las cosas que tú quieres. Trabaja mucho con la energía del oro, que te va a ayudar también a que puedas expresar las cosas que son importantes para ti, que veas en qué momento te debes de callar y no decir las cosas que no valen la pena, porque no todas las personas están listas para escuchar lo que realmente es importante para nosotros, y hay personas que si nada más van a estar echando su veneno, ni siquiera vale la pena que uno les conteste. Entonces, como que pon mucha atención en eso. Y los números son 10, 18 y 15. Y ahora veamos con Acuario. Acuario, tienes que sanar tu corazón, tienes que poner tu vida en orden, pero sobre todo tienes que poner tus emociones en orden. Haz decisiones, hay decisiones que no estás tomando realmente bien. Tienes que sanar la relación con tu madre, tienes que empezar a perdonar. Si en algún momento quieres tener un bebé o quieres formar una familia, o ya tienes una familia y no tienes buena relación con tu familia, tienes que sanar la relación con tu madre, con tus abuelas, porque esa energía te va a ayudar a que tú puedas fluir en todos los aspectos. Tienes que tener cuidado también de los ganglios. Ten cuidado con enfermedades o todo lo que tiene que ver con cosas de la piel, que puede ser a lo mejor que comas algo y que te caiga mal o que te pique algún animal, todo lo que tenga que ver con la piel, hongos. Pon mucha atención en eso. Vienen ahorita proyectos importantes, el año que entra va a ser un año muy bueno para ti, pero hay muchas cosas que tienes que sanar. Tienes que trabajar en ti para poder lograr las cosas que tú quieres. Hay un festejo o algo que tú quieres hacer, que puede ser que a lo mejor se retrase o no se dé en los tiempos que tú quieras. Ten cuidado, igual que les digo a todos, pero aquí marca mucho más con todo lo que tiene que ver con viajes, porque puede ser que a lo mejor dentro de estos viajes que tú hagas tengas problemas, sobre todo para poderte regresar. Y la persona que está cerca de ti, si es que tiene pareja, sale que la familia de esa persona puede tener algún problema de salud, entonces cuida a las personas que son importantes para ti y también ponle atención a las personas que son importantes para las personas que están cerca de ti. Que tu vida no sea nada más tú, no seas egoísta. Trabaja también en ser un poquito como más empático y de tener un poquito más de visión para poder ver lo que los demás también están pasando y lo que están sintiendo. Vas a cerrar el año bien.
Vienen ahorita 2 proyectos que van a ser importantes para ti. Hay un proyecto que iniciaste este año que no se dio y puede ser que eso a lo mejor no se dé como tú quieras, entonces eso mejor déjalo a un lado y sigue con las cosas que realmente son importantes para ti. Ten cuidado también con problemas de estómago y los números son 10, 18 y 45. Y ahora veamos con Piscis. Piscis, estás también en cierre de ciclo. Cierre de ciclo es muerte, nacimiento, transformación. ¿A qué debemos de morir? Apegos, enojos, incertidumbre, personas tóxicas y renaciendo pues en una persona que realmente quiere estar bien, que está sana, que está tranquila. Te recomiendo que te hagas una limpia, una sanación porque te va a ayudar a que se mueva esa energía, a que trabajes aspectos diferentes de tu vida y que empieces a confiar mucho más en ti. Te hace falta confianza, te hace falta amor propio. Y te hace falta también que tú puedas creer en ti, en las cosas que realmente puedes lograr. Eres muy bueno en las cosas que haces, nada más te falta esa confianza en ti para poder lograr las cosas que tú quieres. Vas a cerrar el año bien, vas a cerrar el año logrando muchas de las cosas que tú quieres. Hay un proyecto que se ve que se va a ir hasta el año que entra, que este año ya no se dio o no se dio como tú quieres. Va a empezar a estar mucho mejor como a partir de mediados de febrero o principios de marzo en adelante. Antes puede ser que esté un poquito lento. Enero va a ser un mes lento para ti, entonces no te desesperes. Y guarda dinero. Ten cuidado con traiciones, ten cuidado con temas de infidelidad y traiciones de todo tipo. Puede ser de familia, de amigos. Entonces pon mucha atención también qué es lo que le cuentas a alguien, porque puede ser que a lo mejor esa persona a la que tú le tienes confianza le estás contando algo importante y va y lo cuenta y es algo que te perjudica. Igual puede ser en tu trabajo. Si tienes una pareja, ten cuidado porque puede haber problemas de infidelidad o ya hay problemas de infidelidad y no te has dado cuenta. Entonces pon mucha atención y ve realmente si estás en el lugar donde tú quieres estar. Ten cuidado con el estómago también porque la energía la tienes súper estancada en el estómago. Ten cuidado con problemas de bilis y también con problemas de vías respiratorias. Hay 2 personas en tu familia que están enfermas, que una de ellas puede tener una recaída que puede ser muy complicado y que ya no se reponga de esa recaída. Y te marca que trabajes con la energía del caballo que te va a ayudar a liberar obstáculos, a brincar hacia lograr las cosas que tú quieres en todo momento. Y trabaja con la energía del lunes, de la luna, para trabajar lo más profundo, las emociones y que puedas también entender por qué tomas de repente esas decisiones o por qué actúas de esa forma. Sanando tu niño interior, entendiendo la parte de tu vida, de tu adolescencia, cosas de tus padres, te va a ayudar a entender muchas cosas. Pon tu vida tantito en una pausa, no mucho tiempo, nada más para que puedas tomar mejores decisiones, no tomes decisiones arrebatadas y encuentres ese equilibrio que realmente deseas en este momento. La parte de la familia es muy importante, pero sobre todo sanarla. Trabajar eso que es importante para ti. Todo lo que yo les digo que trabajen lo tienen que trabajar de forma individual. Puede ser que ni siquiera los familiares estén vivos, pero ustedes tienen que trabajar y cerrar esos ciclos. Porque al trabajar esa energía las cosas fluyen y las cosas se empiezan a mover. Hay cosas que vas a tener que arreglar de una casa o el lugar donde tú vives. Puede ser una casa física, puede ser un contrato, puede ser una escritura o puede ser también si estás en algún país esperando la residencia o una visa, que sea al final papeles para tú poderte quedar a vivir en ese espacio. Y los números son 4, 8 y 54. Trabaja mucho con la energía del color amarillo, que es el color del sol, el color del brillo, que te va a ayudar también, es el color del domingo, ¿no? Cada domingo es día del sol, para que puedas empoderarte, para que puedas tener fortuna y que puedas lograr cada una de las cosas que te propongas. Entonces ya saben, trabajen mucho con cada uno las cosas que debemos de trabajar. Conéctense con la energía de los animales. Todos tenemos tótems de animales que son nuestros guardianes, nos van acompañando en todo momento y hay animales de poder que los vamos teniendo en ciertas circunstancias, pero siempre están con nosotros. Conéctense con esta energía, trabajen con la energía de los colores, porque eso también ayuda a que la energía empiece a fluir. Recuerden que tenemos chakras y los chakras también tienen colores. Entonces, al activar cierto color, vamos a activar ese chakra que a lo mejor está muy bloqueado y las cosas van a empezar a fluir en todo momento. Si quieren limpias, sanaciones, todo lo que quieran para iniciar el año, mándenme mensaje, podemos hacer muchas cosas para que el año que entra sea un gran año para ustedes. Espero que estén teniendo un gran día, tarde, noche, dependiendo del momento que ven este video. Ya saben que siempre les mando un beso con mucho cariño.